Hablemos del aguijón de Pablo. Para variar, el aguijón de Pablo es otro de esos temas donde si no culpan a Dios, terminan diciendo que Dios lo permitió. Pero según de Corintios 12:7 dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Para empezar, el pasaje dice que es un mensajero de Satanás, no dice que es un mensajero de Dios. Yo no sé de dónde sacan algunos que Dios le mandó el aguijón a Pablo, pero el pasaje claramente dice que fue un mensajero de Satanás. Y segunda punto, en ninguna parte vemos que diga que Dios permitió ese famoso aguijón. No sé de dónde se inventan esas cosas, la verdad, cómo les encanta culpar a Dios de todo, en serio. Ahora, otra cosa que quiero tratar es que dicen eso porque según ellos, Dios le manda o le permite ese aguijón a Pablo para que no se enaltezca o no se vuelva una persona altiva. Y esto no tiene ningún sentido porque en ninguna parte vemos que Pablo tenga una actitud altiva de él sentirse superior a otros. De hecho, el pasaje comienza de una manera muy humilde, por así decirlo. Vamos a ver. Dice 2 Corintios 12:1: ciertamente no me conviene gloriarme. Y el versículo 5 dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Así que para empezar el pasaje tenemos a un Pablo siendo humilde. No sé de dónde sacan que Pablo era altivo. Y hay varios pasajes que respaldan que Pablo siempre tuvo una mentalidad de humildad. Primera de Timoteo 1:15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Efesios 3:8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Así que el problema no es que Pablo fuese altivo, sino al contrario. Satanás no quería que fuese exaltado, porque Dios te quiere poner por fama y gloria. Él es el que te quiere exaltar a ti. Primera de Pedro 5:6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Te das cuenta cómo Dios te quiere exaltar? ¿Y qué diremos de un Mateo 5:14 al 16? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y qué me dices de un Marcos 6:14? Oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Así que la fama, el ser exaltado, el ser glorificado, no es algo que esté en contra, sino al contrario, Dios quiere exaltarte, Dios quiere levantarte, que seas conocido. Pero ¿qué es lo que sucede? Precisamente cuando tú eres enaltecido por hablar la palabra y no estar enseñando basura de que Dios manda males, sucede precisamente eso, que Satanás manda un aguijón a tu carne, que es una expresión como decir una piedra en el zapato. Lo vamos a demostrar. Ahora quiero comentar que Scofield, un comentarista bíblico, dice que el aguijón de Pablo se trataba de una materia repulsiva que le salía de los ojos. Estas personas se basan en Gálatas 6:11, donde dice la frase: con cuán grandes letras les escribo estas cartas de mi mano. Esto es muy sencillo de derribar. Por ejemplo, la JBS traduce de la siguiente manera: mirad qué larga carta os he escrito de mi mano. De hecho, en inglés también dice cartas largas. Así que no es que Pablo tenía un problema de visión de que escribía con letras grandes, sino que realmente dice: miren qué cartas tan largas. Ahora no es que grandes letras sea una mala traducción, de hecho es una buena traducción, pero la interpretación pues nada que ver, ¿no? Y también se basan en Gálatas 4:15, donde dice: pues os doy testimonio de que si hubieses podido os habría sacado vuestros propios ojos para dármelos. De hecho, el contexto viene hablando de cómo al principio Pablo en su ministerio padeció esta situación donde se quedó ciego. Y él dice que cuando sucedió en esa ocasión,
Él fue tratado muy bien por los hermanos, por eso utiliza esa frase donde dice, os habría sacado vuestros propios ojos para dármelos, de lo bien que lo trataron los hermanos. Pero esto no se está refiriendo a 2 Corintios 12:7, al aguijón de carne de ese punto, sino está hablando del principio. Ahora vamos a hacer una simple lógica para derribar este argumento de que el aguijón de carne de Pablo era una materia repulsiva que le salía de los ojos. Ya te expliqué un poquito que era Gálatas 6:11 y ahora te voy a explicar Gálatas 4:15. En Gálatas 4:15 está haciendo referencia a su principio en su ministerio. ¿Cuándo es eso? Está en Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 9, versículo 3, dice lo siguiente. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y aquí es donde comienza la confusión, porque precisamente cuando leen el aguijón lo conectan con 2 Corintios 12:7 y asumen que el aguijón de carne es este aguijón. Te voy a demostrar que no es así. Es muy sencillo. Si el aguijón del que Pablo habla en Corintios es el mismo que aquí, significa que Pablo durante todo su ministerio estuvo con esa enfermedad. Es decir, si asumimos que Gálatas 6:11, donde interpretan lo de las letras grandes, y si asumimos que él mismo le daría sus ojos, etcétera, suponiendo que sea cierto, significa que Pablo estuvo enfermo de eso durante todo su ministerio, es decir, desde que comenzó en el principio, en Hechos 9, donde tuvo ese encuentro con Cristo, hasta que terminó todas sus cartas, ¿no? Pero esto no es así porque en el mismo pasaje de Hechos 9, vamos a verlo, Hechos 9, 17 al 18 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Entonces, en ese mismo momento, de hecho, dice que estuvo ciego durante 3 días nada más. Pasaje 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahora, independientemente del tiempo que haya estado ciego, llegó un punto donde no lo... De hecho, dice que sanó esa situación de ceguera. Así que, si asumimos y creemos lo que está escrito que sanó, no es posible que el resto de su vida ministerial haya estado enfermo. Entonces, sigue la duda. ¿Por qué? El pasaje número 5 donde dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar contra el aguijón, no tiene nada que ver con el de 2 Corintios 12. Número 1, por lo que ya expliqué anteriormente, y número 2, porque la frase va en su propio contexto. Vamos a entender un poco lo que está diciendo. El dar coces, la expresión dar coces, significa lo siguiente, significa patear o dar patadas. En este contexto se refiere a dar patadas con los pies traseros como lo haría un buey o un caballo. Y ahora el aguijón, ¿a qué aguijón está haciendo referencia en el contexto histórico? El aguijón, en griego kentrón, era una vara puntiaguda que usaban los campesinos para guiar o pinchar al buey mientras araba. Entonces la expresión dar coces al aguijón es un sentido figurado de la expresión. Cuando un animal daba coces, que son patadas, contra el aguijón, en lugar de avanzar, se lastimaba a sí mismo, porque golpeaba con sus patas la punta afilada. Y tiene sentido porque en el contexto Pablo perseguía a los cristianos y básicamente estaba dando patadas, pero realmente se estaba lastimando a sí mismo porque estaba persiguiendo a Dios, creyendo que estaba persiguiendo una herejía. Entonces, nada tiene que ver este aguijón del que se habla en Hechos con el aguijón de carne. Entonces, la pregunta es, si el aguijón de Pablo no es esa materia repulsiva o no es una enfermedad que Dios le mandó, Dios le permitió, ¿qué es el aguijón de Pablo?
Esto es tan fácil como saber leer, gente, y simplemente seguir leyendo, porque el mismo contexto te dice cuál es el aguijón que Pablo hablaba, y es simplemente sus debilidades que él enfrentaba. ¿Y qué debilidades enfrentaba? Vamos a verlo. En el pasaje 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Aquí te voy a decir a continuación cuáles son esas debilidades que Pablo enfrentaba, a ese aguijón al cual se refería. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y es así de sencillo. El aguijón de Pablo no se trataba de una enfermedad en los ojos, no se trataba de algún malestar que Dios le había mandado. El aguijón de carne es una expresión, como lo dije, parecida a la de traigo una piedra en el zapato, lo más parecido a nuestro contexto actual para hacer la distinción, donde habla de que las persecuciones, todo lo que Pablo enfrentaba a los judíos que lo trataban de matar, que hablaban mal de él, que decían mentiras sobre él. Ese era su aguijón que no permitía que la palabra lo exaltase, que lo llevara a lo alto. Y es lo que pasa hoy en día, cuando tú te levantas hablando que Dios es bueno, cuando tú te levantas que Dios no manda males, vienen mensajeros de Satanás a hacerte estorbo. Y esto es así, gente. Esto es el aguijón de Pablo. Ni Dios lo mandó ni Dios lo permitió, sino que es un mensajero de Satanás y es simplemente la persecución de la gente que se opone a la palabra de Dios. Si el video te gustó, te agradecería mucho me dejaras un like, compartieras, ya que YouTube, pues básicamente no me recomienda a nadie. Comencé muy bien el canal y tengo la verdad la cuestión o duda de que el canal me lo tienen silenciado por tanto reporte, precisamente es mi aguijón. Tengo esa sospecha de que me han censurado el canal, pero bueno, voy a estar haciendo reels para intentar crecer un poquito más por otros lados. Sin embargo, pues vamos a seguir aquí adelante. Muchas gracias y la gracia y la paz de Dios esté con ustedes. Hasta luego.